¿Alguna vez han visto esta película? Muchos de ustedes pensarán que el contenido es pura fantasía. Sin embargo, hace una semana se reveló un caso igual de espeluznante en Corea del Sur. Mientras que en otras partes del mundo el COVID-19 sigue siendo la noticia del día, en Corea lo que nos preocupa ahora es otro tema: la pornografía. Para empezar, la distribución de material pornográfico en Corea del Sur es totalmente ilegal. Es por ello que el gobierno tiene bloqueadas muchísimas páginas de contenido sexual. Sin embargo, cada vez que las autoridades cierran un sitio, nuevos métodos de distribución aparecen para reemplazarlo. Y en el caso del video de hoy, Telegram. Para aquellos que no conozcan esta aplicación, Telegram es una plataforma de mensajería instantánea tipo WhatsApp o Messenger, pero mucho más segura, ya que fue creada en Rusia precisamente para evitar que los gobiernos vigilen a sus ciudadanos. Y para que sea prácticamente imposible encontrar información de aquellos que se comunican por esta aplicación, el servidor de Telegram se mueve constantemente de país en país, convirtiéndola así en la aplicación perfecta para muchas organizaciones criminales y terroristas. A principios del 2019, un usuario bajo el nombre de CatCat, en español Dios Dios, creó en Telegram la sala de chat número 1, número 2, número 3 y así hasta la 8. De ahí viene el nombre de este caso, la enésima sala de chat. En estas salas de chat se compartían cientos de imágenes y videos de mujeres siendo explotadas sexualmente. Los niveles de este material que se compartía variaban dependiendo del número de la sala. En septiembre del 2019, un espectador de estas salas pensó: un momento, yo puedo ganar dinero si creo algo parecido. Entonces, bajo el nombre de Paksa, que significa doctor, decidió crear otras salas. Paksa cobraba desde $200 hasta $1,500 por persona para ser miembro de una de estas salas, y el precio variaba entre comillas según el nivel de la sala. Y digo entre comillas porque creo que no existen niveles para describir ningún tipo de explotación sexual. Los miembros de estas salas no solo podían ver, sino también pedir lo que querían ver a cambio de más dinero. De esta manera, Paksa pudo hacer una fortuna de más de $300,000 aproximadamente. Y para evitar que se les haga seguimiento a sus cuentas bancarias, él y los otros operadores de esta organización usaban una criptomoneda o moneda virtual llamada Monero, famosa por priorizar la privacidad de sus usuarios. Lo perverso de este caso está en la manera como los de la enésima sala y los de la sala de Paksa capturaban a sus víctimas. Algunas veces les enviaban un mensaje a algunas mujeres, incluyendo menores de edad, diciendo: hey, parece que tus fotos han sido subidas a este sitio de internet, junto con un link de Twitter falso, en donde luego de ingresar su ID y contraseña de Twitter, su información era enviada a los operadores de esta organización. Otras veces usaban anuncios falsos de una agencia de modelaje para obtener la información de aquellas mujeres económicamente vulnerables. Luego de este proceso de reclutamiento, estos se hacían pasar por policías, amenazando a la víctima con que iba a ser investigada por distribuir imágenes sexuales, a no ser que enviara más fotos o videos. Y si ésta se negaba, también era amenazada con que toda su información personal, fotos o videos sexualmente editados mediante un programa de inteligencia artificial, etc., iban a ser compartidas en internet. Desde ese momento, las víctimas pasaban a convertirse automáticamente en las esclavas sexuales de todos los miembros de estas salas, que a su vez también tenían acceso a toda la información de la víctima, como ocupación, nombre real, edad, número de teléfono, dirección, etc. La policía calcula que por lo menos 15,000 personas eran miembros de estas salas de chat, de las cuales hasta el momento 74 mujeres han sido víctimas de explotación sexual, 16 de ellas menores de edad, teniendo la menor de ellas apenas 11 años. Lo que se les obligaba a las víctimas a hacer es tan cruel que se los dejo aquí a ustedes para que lo lean. Luego de que saliera este caso a la luz, hubo una petición al gobierno para que la identidad de los responsables en este caso de explotación sexual sea revelada. Es importante mencionar que en Corea solamente se revela públicamente el rostro de aquellas personas acusadas por delitos altamente peligrosos. Hasta ese momento solamente habían sido mostrados públicamente los rostros de 21 criminales, y todos ellos acusados por asesinato. Sin embargo, luego de que esta petición al gobierno haya sido firmada por más de 2 millones de personas, el canal SBS decidió revelar el verdadero rostro de Paksa, cuyo verdadero nombre es Cho Ju-bin, de 24 años.
Cho Soo-bin salió por primera vez en público el pasado 25 de marzo diciendo lo siguiente. 저에게 피해를 입은 모든 분들께 진심으로 사죄의 말씀을 드립니다. 멈출 수 없었던 악마의 삶을 멈춰주셔서 정말 감사합니다. Como habrán visto en el video, sale herido, pero esto es debido a que en la carceleta de la estación de policías se hirió a sí mismo e incluso dijo que tenía coronavirus para que no se le acercaran. Obviamente le hicieron la prueba y salió negativa, y el collarín se lo pusieron para evitar que se siga golpeando a sí mismo y también para evitar que bajara la cabeza y escondiera su rostro frente a las cámaras. Este caso nos hace reconocer que aún tenemos mucho por cambiar como sociedad. El primer paso es empezar por hablarle a nuestros hijos, hermanos y hacerles saber que este tipo de situaciones sí sucede en la vida real. Tenemos que darnos cuenta de los peligros que existen en el internet y ser más cuidadosos cuando lo usamos o cuando compartimos algo. Si en algún momento somos víctimas de algo similar, no tenemos por qué tener miedo de denunciarlo. De hecho, este caso salió a la luz gracias a la denuncia de un grupo de estudiantes que hizo una investigación exhaustiva para una competencia de periodismo. Cho Soo-bin, incluso antes de ser atrapado, dijo que para que él pueda ser atrapado, toda la República de Corea tenía que voltearse. Y precisamente eso fue lo que ocurrió. El caso del que les he hablado hoy no ha terminado. Aún existen estas salas de chat y aún se siguen compartiendo imágenes de mujeres siendo explotadas. No solo en Corea, sino en todas partes del mundo. Esta también es una pandemia. Bueno amigos, si les gustó el video de hoy, denme like, suscríbanse a mi canal, déjenme sus comentarios, nos vemos la próxima semana. Chau chau.